que yo quiero presentar es un texto muy viejo, creo que olvidado por mucho tiempo y traído a la luz nuevamente no hace tanto, que es un libro que Flora Tristán, anglo-latinoamericana, ¿no?, en un origen peruano-francés, publicó en 1841. Y que probablemente es menos conocido que su obra más conocida, que es el que publicó en 1843, que es La Unión Obrera, ¿no?, famosa por haber formulado antes que Marx y Engels Proletarios del Mundo Unidos, ¿no? Y en el que cuestiona, digamos, particularmente el papel de la mujer, ¿no? Hoy Flora Tristán es feminista, ¿no?, desde nuestra mirada, pero bueno, probablemente no se reconociera de esa manera. Eso es un ejercicio interesante que hacen algunas historiadoras, incluso, ¿no?, qué significa en cada momento de la historia ser feminista, ¿no? Por ejemplo, en su momento la reivindicación del voto femenino, etcétera. Pero bueno, al margen de eso, tomo este libro de 1841, que es Paseos por Londres o Paseos en Londres, que es el resultado de las 3 visitas que ella hace a Londres entre 1839, una anterior y una más cercana a 1840, donde lo hace, digamos, generando, con muchas preguntas, y donde va a mirar aquello que le interesa para hacer una descripción de una sociedad en la que también Marx y Engels, por citar a ellos dos, encontraron lo más desarrollado de la producción capitalista. Y lo traigo también porque, digamos, mis 2 primeros encuentros con Flora Tristán, que probablemente, como decía Luis, no sé si es el libro que me rompió la cabeza, pero sí me parece que es importante reconocerlo, y reconocer que es una mujer, y una mujer obrera, aparte. Fue en un texto de Michel Louis, la teoría de la revolución en el joven Marx, donde Louis pone, digamos, ahí la importancia de Marx, o la importancia en la obra intelectual de Marx, el encontrarse con Flora Tristán, cuando él se exilia en París. Pero también a través de la Sagrada Familia, ¿no?, este texto de Marx y Engels, el primer texto en coautoría de 1845, donde Marx y Engels emprenden una fervorosa defensa de Flora Tristán, también de Proudhon, todavía en ese momento, por reconocerlos, digamos, militantes socialistas, comunistas, aunque sus desarrollos teóricos no tengan el nivel que el resto de los alemanes, ¿no? Digamos, en este proceso de ruptura que Marx y Engels están desarrollando con los jóvenes hegelianos y toda la tradición idealista alemana, esta reivindicación de la figura de Flora Tristán. Pero también porque hay un libro muy importante que todos y todas y todes conocemos y trabajamos en general, que es un aporte sustancial que hace Engels y que se publica en 1845, que es la situación de la clase obrera en Inglaterra, donde él hace, digamos, presenta etnográficamente, digamos, lo que atraviesa la clase trabajadora en Inglaterra, de un enorme valor, y que si bien ya había publicado un avance en 1843 en los Anales franco-alemanes, Flora Tristán lo hizo primero, ¿no? Esto es un poco la cuestión, porque Flora Tristán visita distintos, por lo menos como lo presenta ella en su texto, distintos espacios, distintos ámbitos sociales que chocan de alguna manera con la construcción de la normalidad, ¿no? Esto a mí también me resultaba interesante para pensarlos con otros autores y autoras de la sociología, pero Flora Tristán va al manicomio, donde se encierra, digamos, aquellos que no forman, no pueden ser aceptados por la sociedad, va al barrio judío, ¿no?, donde, digamos, también es un tema
que se problematiza mucho, digamos, en estos años, fines de los 1830, mediados de los 1840, ¿no? Famosa la discusión entre Bruno Bauer y Marx, un joven Marx, sobre este tema. También logra entrar al Parlamento, un ámbito absolutamente masculino, un ámbito dominado solamente por hombres, y ella se disfraza de hombre para poder entrar y poder dar cuenta de lo que pasa en este lugar, la descubren, bueno, tiene cuenta las peripecias por las que pasa, pero digamos una muy osada en ese sentido. Analiza a los extranjeros en Londres, pero tiene un análisis, y en esto me quiero detener mínimamente, que llegó Pablo, que es el que me sigue en la exposición, muy brevemente en los obreros de Londres. Y Flora Tristán hace un análisis muy agudo, porque analiza la división del trabajo, analiza cómo la división del trabajo tiraniza a los trabajadores, a las trabajadoras en Londres, particularmente que es lo que ella está mirando. Va a la fábrica de gas, va a las minas de carbón, ve trabajar a niños, ve trabajar a mujeres, ve trabajar a hombres. Analiza una cuestión que ahora se está poniendo, digamos, está desde hace unos años en realidad, pero se está tomando, que es el papel de los negros, ¿no? como trabajadores en esas sociedades. Ahora hay un texto que se publicó en castellano hace muy poquito, que es por Traficantes de Sueños, que es el marxismo negro, ¿no? Muy interesante, ¿no? Para, digamos, traer, así como, digamos, o estamos tratando de mirar el papel de las mujeres a lo largo de la historia, también, ¿no? El papel de esas culturas extraídas de determinados lugares y enclavadas en otras sociedades. Y justamente hace algo que Marx va a hacer posteriormente también, pero Flora Tristán lo hace primero, y lo digo con mucho dolor porque quiero mucho a Marx y me considero marxista, y etcétera, etcétera, pero me parece muy justo reconocerlo esto, donde hace un análisis muy fino, muy agudo, de lo que diferencia a los esclavos de los obreros modernos, ¿no? Y donde ella finalmente concluye que bueno, que nadie, digamos, que los esclavos en realidad hasta tienen más beneficios que lo que tienen los obreros, cosas que nosotros sabemos actualmente, pero que era difícil de ver hacia 1835, 1840, cuando todavía estábamos en los coletazos, estaba la historia en los coletazos de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, y como diría otro francés, se estaba constituyendo, se estaba empezando a ver esta conformación de un nuevo sujeto que sería el proletariado, ¿no? Que no estaba presente, por lo menos hasta las revoluciones de 1848, de manera tan clara como ahí sí lo vieron Marx y Engels. Y en ese sentido me parece que la observación es, digamos, de Flora Tristán, esta observación tan aguda, es un aporte a esta discusión. Y otra cosa que hace es discutir, debatir con el owenismo, con el cartismo, ¿no? Con las distintas expresiones del movimiento obrero inglés, que también todos aquellos que están, digamos, del lado del proletariado, pero no solamente en términos ideológicos, en términos políticos, sino también mirando ese sujeto que se está constituyendo, ¿no? Digamos que no se podía ver tan simplemente. Y traigo de otro lado un ejemplo muy cortito, pero digo, en 1871, o sea, mucho tiempo después, o 30 años después de la publicación del libro de Flora Tristán, ocurre la Comuna de París, ¿no? Para esa época, el promedio de trabajadores que tenía un establecimiento productivo francés era de 7 trabajadores. Con lo cual, quiero decir, es muy difícil el trabajo teórico, conceptual que hacen estos autores, estas autoras, en este caso particular Flora Tristán, de observar estas particularidades, estos detalles, cómo se va conformando y configurando, digamos, el modo de producción capitalista allí, y parafraseo a Marx, donde el capital se produce y se produce el capital, ¿no? Esto me parece interesante, y ahí
digo, por supuesto, para un poco dialogar con el texto que presentaba Malena, bueno, el perfeccionamiento, ¿no? La revolución permanente del lado del mal, podríamos decir, para esa dominación, ¿no? que presenta el capitalismo. Pero bueno, para ir cerrando, que quería retomar esto, ¿no? Lo que me parece que se puede pensar como, si se quiere, una protosociología, en el sentido del trabajo etnográfico, de la observación participante, de extraer algunos elementos de la realidad que permiten pensarla, problematizarla y eventualmente, y es lo que ella pretendía, por supuesto, transformarla. Y por último, me gustaría decir por qué además elegí este libro, porque Flora es mujer, porque lo hizo antes que Marx y que Engels y que otros socialistas de la época, porque ella acuña un concepto que me parece fantástico en esta descripción, fantástico por lo importante, no por lo fantasioso, digamos, ella dice: nadie ha conocido la verdadera esclavitud si no ha visto trabajar a un obrero inglés. Y es una descripción, es una imagen muy, muy gráfica, pero también porque nos pone, me parece que nos permite poner en un terreno de debate sobre los orígenes de nuestra ciencia, sobre los orígenes de la disciplina, ¿no? Tan emparentados en sus inicios entre la sociología y el socialismo, ¿no? Digamos, el socialismo mirando aquellos problemas de la sociedad que hay que cambiar, y la sociología, bueno, de alguna manera lo mismo, aunque sus caminos se separen, ¿no? Posteriormente, Durkheim mediante, considerando el socialismo como un mero hecho social, ¿no? Pero bueno, ese debate lo dejamos para más adelante, pero me parece que pone siempre los límites, ¿no? Difusos, tal vez, de nuestro origen. Y por otro lado, porque las preguntas que surgen en el medio en que nosotros estamos, que es esta facultad, esta carrera, esta universidad, y el movimiento social del feminismo y de las pibas, nos mueve también a quienes somos de otra generación y quedamos ahí como en el medio, a seguir indagando sobre esta importancia, sobre esta vigencia, a seguir estudiando para poder transmitir, para generar nuevas preguntas, porque efectivamente creo que en cada pregunta que surge en un curso, en un debate, en un encuentro colectivo, seguimos construyendo la sociología. Así que bueno, esto era lo que quería transmitirles, y les doy la palabra, y de paso lo presento y me corro, a Pablo Di Leo, que sigue con su exposición.